La razón en Juan 3:19 de la violencia, vamos a leerlo, gloria a Dios, Juan 3:19, es que la luz, que el ser humano aborrece la luz, como estaban hablando ahorita, ama las cosas malas. El hombre natural, el hombre carnal, hasta que uno no viene a Cristo y se arrepiente y reconoce su pecado, reconoce de a dónde ha caído, hasta que uno no, aleluya, se enfrenta a su propio mal, se enfrenta a su propio yo y reconoce que hay un mal y reconoce el pecado y reconoce que tiene que arrepentirse y convertirse para poder nacer de nuevo, como estaban hablando en Juan 3, la semana pasada, ¿verdad? Juan 3 también, pero Juan 3:19 no aclara exactamente, el Señor Jesús le aclara a Nicodemo el por qué reina el mal en los corazones y en la humanidad. ¿Por qué? Mire lo que dice la palabra claramente en Juan 3:19. Aleluya. Sabemos que el Señor le habló y le dijo muchas cosas a Nicodemo y le dijo que tenía que nacer de nuevo. Los que estamos predicando, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Y todo es posible en Cristo. En Cristo todo es posible. El hombre se le hace difícil. El hombre no puede hacer nada sin Jesús. Como él dice en Juan 15, que sin mí nada puedes hacer. Pero mira lo que dice Juan 3:19. Y mira lo que dice la palabra. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la condenación de que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí es que está la condenación. Por eso es que viene condenación al ser humano. Por eso que dice que el hombre, o sea, el hombre y la mujer, el hombre representa a la mujer, pero ahí está incluido en el hombre, porque como claramente el Señor aclara, Dios aclaró y dijo, huesos de mi hueso, carne de mi carne, no son dos, sino uno. Él es varona, porque es el varona, le puso fue Adán. Pero el Señor mira al hombre y a la mujer como un solo. No, el Señor hizo diferente, ¿verdad? Sexo opuesto al ser humano, ¿verdad? Pero sabe que somos alma, cuerpo y espíritu, los dos. Lo que es mujer y hombre. Somos alma, cuerpo y espíritu. Y que así mismo lo que le acontece al hombre, le va a acontecer a la mujer. Todas las almas son mías. Así como la de los padres y la de los hijos. Como habla en Ezequiel 18. El alma que pecare, esa morirá. No dice el alma de los hombres nada más. O el alma de algunos hombres. Toda aquella que pecare, o sea, que se vaya en contra de Dios. Que desobedezca a Dios. Que peque contra Dios. Que le lleve la contraria a Dios. Que no quiera arrepentirse. Que no acepta a Jesucristo. El único rescate que Dios envió por nosotros. El único propicio, el único salvador, la única, aleluya, cruz, el único cordero inmolado que envió el Señor para nuestra salvación. Y claramente como habla en Juan 1, es el único salvador, no hay otro. Y Dios lo envió para todo aquel que en Él cree y no se pierda, en Él crea. Todo aquel que en Él crea no se pierda. Así que es necesario creer en el Señor. Todo aquel que cree. Ahora, mira el problema que ocurre. Que el ser humano ama el pecado, ama la maldad, ama la violencia. Y aquí es que está el pecado. Que los hombres que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más la tiniebla que la luz. Y ese es el problema, el por qué reina las tinieblas. Por qué reina la maldad. Ahora, esa es la razón. Ahora, el Señor no aclaró desde antes de todos los hombres, e incluso nadie tenía ese conocimiento antes de Jesús. Nadie podía aclarar estas cosas, esta profecía que el Señor habló claramente en Mateo 24. Él no dijo claramente, el Señor no apercibió y no aclaró. Y nos dio una clave muy específica y muy especial que debemos de entenderla. Claramente Él dice en Mateo 24, gloria a Jesús, aleluya.
Bendito es el Señor. Mateo 24, 5. Mira lo que dice el Señor. El amor. El Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad. Y por eso es que el mundo está así. El mundo está así porque el Señor aclaró de que profetizó antes de Juan. Juan el apóstol, después se le dio la revelación en la isla de Patmos de que iban a venir 4 jinetes, como habla claramente en Apocalipsis 6, ¿verdad? En Apocalipsis 6. El Señor se había adelantado antes de la profecía, y de Apocalipsis 6 en adelante se desataron unos jinetes, unos enviados del infierno, que llegaron con poder a matar, a hurtar y a destruir, a traer muerte. Porque ese es el propósito de la violencia. Ese es el propósito de ese pecado: muerte, destrucción, odio, matanza. Mira lo que dice claramente. Entonces el Señor nos aclara, antes de que hubiese sucedido eso, muchos años antes, porque eso fue, vamos a decir, eso fue algunos 70, 80 años después. Eso fue algunos 60 o 70 años después que Jesucristo lo dijo, lo profetizó, sucedió. O sea, habló claramente Juan y vio la visión de que se habían enviado esos desastres, esas muertes. Y mira lo que dijo el Señor claramente. Jesús le dijo, Mateo 24, porque se levantarán naciones contra 24, 6. Bueno, 5, perdón. Mirad que nadie os engañe. Mateo 24, 5 dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino, y habrán pestilencia, hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Ahora, cuando vamos a esta palabra, no vamos a preguntarnos por qué se multiplica la maldad, sino la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿por qué se enfrió el amor? ¿Por qué se enfría el amor? Porque él dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque ese es el propósito, esa es la pregunta real. No es, ya sabemos que la maldad está multiplicada. Eso lo sabemos. Y sabemos que se va a multiplicar. El maestro nos explica claramente por qué se va a multiplicar la maldad, ¿verdad? ¿Por qué? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, se multiplica la maldad, el Señor nos aclara, se multiplica la maldad en este versículo, en esta parte de la Biblia, porque el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Por haberse multiplicado la maldad, míralo claramente lo dice, y por haberse, es el 12, 24:12 de Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor